Ya me dio hambre. Pero la pregunta sería, ¿será que el cristiano sabe algo? ¿Será que el cristianismo sabe algo? Entonces, que nos la conteste Ricardo, ¿el cristiano tiene un sabor? ¿Cuál es el sabor que la Biblia le da al creyente? Porque sí, la Biblia sí habla de ciertos sabores en nuestra vida. Tal vez a usted antes le han dicho que usted es una persona que tiene sabor, ¿no? Pero ¿a qué sabe usted cuando llega a un lugar? ¿Usted es el que endulza o el que pone salado el asunto o el que lo amarga? No sé cuál es su sabor hoy, pero la Biblia sí nos da esa referencia al sabor y por eso Jesús habla de la sal y termina diciendo esta frase que nos lleva a reflexionar. Y si la sal pierde el sabor, ¿ya para qué sirve? Y si Dios me da un sabor a mí específico en la vida y yo lo pierdo, entonces, ¿será que estoy perdiendo mi esencia? Nos vamos a ir a la idea principal, o no a la idea principal, perdón, al punto que nos va a dar el inicio de esto, y es el punto número 1 que nos habla de una nueva esencia, y usted lo puede acompañar con esta frase para entenderlo mejor. ¿Cómo dice la frase que acompaña al título? Dice, un Dios santo, ¿sí? Un Dios santo te santifica y esto siempre será bueno, ¿qué? Para tu vida. Un Dios santo, ¿qué hace? Te santifica. Dios está interesado en darte un sabor específico cuando lo conoces a Él. O sea que sí, tu encuentro con Dios va a cambiar algo dentro de ti radicalmente. Tu sabor, tu esencia. ¿Qué otra palabra usaríamos para sabor y esencia? ¿Tú con qué lo relacionaría? Eso que es profundo, que lo identifica a usted, que es solo suyo. ¿Tú? Yo les digo. Tu identidad. Claro, pues yo la tenía aquí en la punta de la lengua. Tu identidad. Tu encuentro con Dios te da una nueva identidad porque un Dios santo te santifica. Y hay que perderle el miedo a esta palabra que hoy en día nos la quieren vender como si fuera algo malo y negativo y como si fuera algo religioso. Ay, santidad de Dios. Ay, no diga eso porque suena religioso. Espere, verá cómo es de emocionante encontrarse con un Dios santo porque ese Dios santo me da un sabor diferente. ¿Qué fue lo que Jesús dijo y en dónde lo dijo? Porque no lo hemos mencionado a todas estas. Y está en Marcos, en el capítulo 9 de Marcos, en el versículo 49 y 50. Dos textos vamos a ver hoy. ¿Y cómo dicen estos dos textos? Dice, versículo 49 y 50. ¿Lo puede leer conmigo? ¿Cómo dice? Pues cada uno será probado, ¿qué? Con fuego. La sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? Entre ustedes deben tener las cualidades ¿de qué? De la sal y vivir en paz unos con otros. Si usted un día está buscando respuestas y lee esto, pues va a quedar gringo porque, cada uno va a ser probado con fuego y si uno es salado y uno sirve para condimentar, ¿de qué me está hablando Dios, no? De un sabor, de una esencia, de una identidad que tú vas a encontrar cuando te conectes con un Dios bueno y amoroso. A ver, déjame explicarte esto pensando en esto en este versículo. Dios es un Dios de amor. ¿Hasta ahí estás de acuerdo conmigo o lo has oído? Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios santo, un Dios de amor santo. La santidad de Dios quiere decir, porque no tenemos todo el tiempo para profundizar, quiere decir que Él es puro, que Él es limpio, que Él es perfecto. La santidad de Dios quiere decir que Él no tiene nunca nada que ver con lo que es malo, con lo que es perverso, con lo que destruye. Ahora, hablar de un Dios santo no es, irónicamente, hoy en día no es muy popular. Es impopular decir que Dios es santo, ¿por qué? Porque cuando usted se toma en serio la santidad de Dios se incomoda. Porque, ¿qué ve usted frente al espejo? ¿Una persona perfecta? ¿Usted ve una persona qué? Imperfecta. Llena de no solo de errores, sino de cosas malas. Usted es malo. Yo soy malo. O sea, yo hago cosas malas, de verdad. Si no, pregúntele a mi esposa. ¿Sí? A mi mamá de chiquito. O a mí. O a él. O usted tal vez. Nos incomoda pensar en un Dios santo, porque si Dios es perfecto, ¿cómo encajo yo con Él? ¿Cómo puedo yo ser amigo de alguien que es tan bueno y tan perfecto? ¿Será que sí me va a caer bien alguien tan bueno?
Porque yo tan imperfecto y él tan bueno, ¿cómo hacemos match? ¿Cómo nos conectamos? Entonces, en la cultura de hoy, el pensamiento diría esto: si queremos que la gente conozca de Dios, pues no hablemos tanto de la santidad porque eso incomoda. O en el razonamiento cultural de hoy en día es que si las personas son imperfectas, y hoy en día está de moda recalcar lo imperfecto, soy humano, o los humanos pecamos, o yo soy auténtico, y nos volvemos auténticamente tóxicos, porque sabemos que somos imperfectos, no hablamos de cambiar. ¿Y qué hace esto con nuestra idea de Dios? Pues nos hace pensar que entonces, si Dios es amor, lo que Él va a hacer es cambiar Él para acercarse a mí. Porque si Dios es santo y yo no, ¿quién es el que va a cambiar? Pues Dios. ¿Sí es así? ¿Será así la ecuación? ¿Será que el que tiene que cambiar es Dios? Ahora, nosotros no podemos cambiar por nosotros mismos. Eso es lo que ha intentado la religiosidad en nuestra vida, cambiarnos. Entonces ya nos dimos cuenta que no podemos cambiar, que Dios es santo. Entonces, ¿qué hace Dios? No, Él no cambia, Él nos cambia. Y aquí es donde se hace bonito este mensaje. Dios es un Dios santo y Él no va a cambiar esa santidad, porque la santidad es buena para tu vida y para la mía. ¿No es que todo lo que hacemos mal es lo que nos destruye? Todo lo que hacemos mal tú y yo es lo que me lastima y te lastima a ti. Entonces, cuando yo me acerco a Dios, Él no cambia, Él me cambia. Él no espera que yo cambie para que me acerque. No. Él me dice, acércate como estás, pero Él me transforma porque Él es bueno, Él es santo y es amoroso. Mire lo que dice Tito 2:14. Me gusta esto. Él nos cambia, Él cambia nuestro sabor. Por eso este título se llama Una nueva esencia. Cuando tú te encuentras con Dios a través de Jesucristo, Él te va a dar un nuevo sabor, porque un Dios santo va a transformarte y tú vas a saber distinto. ¿Qué le ha pasado a usted? ¿Por qué usted ahora es así? Sabe distinto, sabe diferente. Antes usted llegaba y era como, y ahora, sí, ahora usted llega y es como, ay, tan chévere. ¿Qué cambió? Su sabor, su identidad empezó a ser transformada. Tito 2:14 dice, ¿cómo dice Tito 2:14? Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado. Él no quiere que usted esté esclavizado a hacer lo malo, porque lo malo es lo que hace un sabor amargo. Dice, Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo totalmente, ¿qué? Comprometido ¿a qué? A hacer buenas acciones. Él nos va a transformar. A ver, papás, ustedes que están con los bebés, con los niños, ¿quién es el que tiene que cambiar y ser transformado y madurar? ¿Quién es el que cambia en la relación de papá e hijo? Yo sé que los hijos lo cambian a uno, pero pienses en esto. ¿Quién es el que tiene que madurar en la relación de padre e hijo? No, los papás tenemos que madurar. Sígame el ejemplo. Yo sé que me anticipo a lo que puede pensar. ¿Quién es el que tiene que madurar, el niño o el papá? Bueno, parto de que el papá es maduro. Yo sé que no, pero partamos de un hecho ideal. ¿Quién es el que tiene que madurar? El niño. Usted no puede esperar que el papá se vuelva como un niño. O sea, caprichoso, egocentrista, que hace pataleta, que no sabe cuándo comer. No. El que cambia, ¿quién es? El niño. Porque el niño va encontrando su identidad a través de ver a sus padres responsables. Dios no va a cambiar para acercarte a ti. Lo que Él hace es extenderse la gracia que Él tiene para que tú te acerques a Él tal como eres, pero cuando tengas ese encuentro con Él, tu sabor cambie, tu esencia cambia. Lo que tú sabías antes, lo que tu familia decía de ti antes, como tú creciste escuchando que tú eres que usted es la oveja negra, es que lo que usted era antes no importa, porque en Cristo Él le da un nuevo sabor. Ay, pero es que así no es como me llaman en mi casa. No importa. Lo importante es que su esencia cambia. Mire lo que dice Romanos capítulo 12, y con esto cierro este punto de la esencia. Él cambia nuestra esencia. Dice Romanos 12 en el versículo 1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego, esto habla de quienes se han encontrado con Cristo. Amados hermanos, les ruego, entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que ustedes, que nosotros, que los que lo conocemos, seamos un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Dios le agrada.
Y usted pensará, "Ay, ¿cómo voy a llevar una vida santa si yo soy tan pecador?" Porque Él cambia nuestra esencia. Por eso Jesús decía, cada uno será probado con fuego. Quienes escucharon a Jesús entendían lo que Jesús estaba diciendo, porque en el tiempo de Jesús la idea de los sacrificios eran normales. Y los sacrificios que Dios aceptaba eran sacrificios que eran salados y llevados al fuego. No sé si sabía eso, pero las ofrendas que se le hacían a Dios en el Antiguo Testamento, en la antigüedad, llevaban sal para darle, para purificarla y darle una preparación. Y tú piensas, ¿qué querrá hacer Dios conmigo hoy, domingo 3 de octubre? En noviembre. Yo quiero todavía que no acabe el año. ¿Qué quiere hacer Él conmigo? Quiere prepararme, hacerme nuevo, una nueva esencia. ¿Para qué? ¿Una nueva esencia para qué? Para ir por la vida viviendo la vida loca, siendo yo el protagonista de mi vida. No, una nueva vida en donde Él va a ser el protagonista. Él cambia nuestra esencia para que nosotros podamos llevar una vida que a Él le agrade. Usted dirá, uy, que a Dios le agrade. Le digo algo, agradar a Dios es el seguro más grande que usted tiene porque lo cuida, lo preserva. Un matrimonio que agrada a Dios es un matrimonio que expulsa el orgullo, expulsa el egoísmo, el cáncer de la inseguridad, de los celos. ¿Cómo sale todo eso? Con un cambio de esencia, no de reglas, no de un montón de reglas, no, de esencia de adentro. Entonces lo primero es que Él cambia nuestra esencia. ¿Qué cambia Él? La esencia sería el sabor. Él cambia nuestro sabor. El sabor sería nuestra ¿qué? Identidad. Él va a cambiar nuestra identidad. Ahora, ¿cuál, Fer, sería el peligro de perder esa esencia si la tenemos? Porque Jesús dijo, todos serán probados por fuego, les doy una nueva esencia, pero luego, si la sal pierde su sabor, ¿cuál es el peligro de perder la esencia? La Biblia enseña que la sal, que nosotros somos la sal de la tierra, la sal del mundo. Eso enseña la Escritura. Y también cuando vamos a observar, como decía Ricardo, lo que significa la sal significaba eso que hacía que el sacrificio delante de Dios fuera agradable y aceptable. La sal simboliza esa pureza con la cual Dios está contento. Eso simboliza. Pero ¿qué pasa si esa esencia que Él quiere que nosotros tengamos en nosotros, esa santidad y esa limpieza, se pierde? ¿Cuál sería el peligro de perder eso? Vamos a observar un identifica que lo vamos a extraer ahorita de los versículos. Y el identifica dice lo siguiente. Si pierdes tu esencia, todo, leámoslo todo. Si pierdes tu esencia, pierdes tu rumbo y tu impacto en este mundo. Hay dos cosas que se pueden estar perdiendo, el rumbo y el impacto en el mundo. La Escritura empieza a hablarnos acerca de la sal y Jesús dice, mire, ¿qué pasaría con la sal? Y yo quiero que miremos lo que dice la Biblia e intentemos observar qué pasaría con nosotros. O sea, ¿qué dice la sal? ¿Qué dice de la sal? ¿Qué dice del que cree en Jesús? Y esto dice el versículo que está en Marcos 9, 49 al 50, por favor. Dice de nuevo, ahora enfocados en la segunda parte. La primera, cada uno será probado con fuego para tener un nuevo sabor. Ahora, la sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? Si pierdo mi identidad, ¿cómo la recupero? ¿Qué pasa? ¿Qué tan grave es perder la esencia de sal? Y es que, ¿esto en qué me sirve en mi vida diaria? O sea, en la actualidad, esto ¿por qué es tan grave? Y quisiera hablar del impacto que ejerce la sal. Mire que la sal estaba hecha, era para darle sabor al mundo. O sea, el mundo iba a ser impactado por esa sal. Pero el mundo va a dejar de ser impactado si la sal pierde su sabor. Eso es lo que está diciendo. Y la razón de la sal se pierde, no sirve para nada, sirve para desecharla, eso dice el versículo. Pierde su rumbo y pierde su impacto. Una de las quejas más comunes que yo escucho en redes sociales de chicas hacia los hombres, ¡ay, qué falta de caballeros en este tiempo! Ahora los hombres todos son guaches, tratan mal a las mujeres. ¿Dónde están esos hombres cariñosos? ¿Dónde están esas personas que realmente están comprometidas con una relación? Eso es una queja por falta de sal, por falta de sal en los hombres.
Pero no, también ocurre de los hombres a las mujeres. La que más escucho es, y esas mujeres sí son materialistas. Esas mujeres siempre preguntando, ¿qué? ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto ganas? No, ¿quién soy? Y los hombres hacen el reclamo, ay, ¿por qué no miran algo más profundo? Sí, ¿por qué las mujeres, qué les falta? ¿Qué es lo que está faltando en el mundo, en las relaciones sentimentales? Falta de esa sal. O sea, era importante. ¿O qué me dicen de los hogares? Mucha gente llega a la casa y no se siente que llegara a su casa, no se siente que llegara a un hogar donde se sintiera feliz, porque cuando llega lo que ve es un padre maltratador, una mamá tal vez injusta, unos hermanos hipócritas, familias peleando, no se siente a gusto llegar a los hogares. ¿Qué es lo que falta? El impacto que hace la sal en medio de la sociedad. Y es lo que Dios dice, tú no lo puedes perder porque tú eres ese impacto. Yo no sé en las empresas, ¿no? Yo no tengo una empresa, pero la gente que tiene empresas y tiene muchas personas a cargo, siempre les escucho algunas cosas, ¿no? Habrá muchos problemas por la falta de esencia de Dios en las empresas, ¿no? Pero a los que he escuchado siempre les escucho esto. Me gustaría que fueran honestos, que estuvieran comprometidos con su trabajo. ¿Pero qué es eso en las empresas? Falta de sal, falta de sal. Y cuando tengo la oportunidad de ser sal, ¿qué doy? ¿Lo oculto? ¿Hago que mi sabor de Dios se pierda? ¿Me aparto de lo que realmente puede transformar? Yo mismo, al observarme, nosotros al mirarnos, decimos, ¿por qué mi vida no es como la que Dios quiere? ¿Por qué siempre termino involucrado en las mismas cosas, en el mismo pecado y preso de las mismas cosas? ¿Por qué siempre termino con ira, con envidias, con rencores? ¿Por qué siempre estoy angustiado? Falta de la sal. Perdí mi esencia. Estoy perdiendo mi esencia cuando esto debería darme a mí claridad, seguridad, porque recuerden que la sal tiene un propósito, me da rumbo y estoy perdiendo el impacto que podría tener sobre el mundo, sobre la sociedad. En Gálatas 6, 7, 8, no sé si lo tenemos en pantalla, ¿lo podemos leer? Sí, Gálatas nos describe un poquito es una descripción de alguien que pierde su sabor, su identidad después de conocer a Dios. Dice, los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza, ¿qué? Destrucción y muerte. Qué grave es perder la identidad. Si no sé para dónde voy, si no sé quién soy, cosecho siempre destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna, lo que es tener un sabor claro. Dios quiere que nosotros transmitamos la esencia de Jesús, las virtudes de Jesús. En Pedro el Señor nos muestra, en la carta de Pedro, muestra acerca de a qué sabe Jesús. Dice, es ese que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y es esto lo que nosotros tenemos que transmitir, su esencia, la esencia de Cristo. Me acuerdo de la historia de Sansón. ¿Se acuerdan de la historia de Sansón? Sansón era una persona que desde pequeño había sido entregado para vivir en conexión con Dios. El símbolo de su conexión con Dios era el cabello. Y él no podía cortarse el cabello, él tenía trenzas en el cabello, porque eso era el símbolo de los que se entregaban a Dios. Aparte de eso, esta era una persona que no iba a tomar nunca alcohol. Él no iba a beber de la vid fermentada, él no podía acercarse a lo que se consideraba impuro, porque él iba a vivir una vida de entrega y Dios dijo que con él iba a hacer grandes cosas en esa entrega y en esa pasión que él iba a tener. Sin embargo, Sansón nunca aprovechó eso y decidía hacer todo lo contrario. Y Dios le decía, con esa mujer no. Y él se involucraba con una mujer. Con esa no. Y entonces se acostaba con prostitutas. Entonces decía, así no lo hagas. Y todas las cosas que Dios tenía para Sansón empezaron a decaer. Y él terminó preso de sus enemigos. Lo dejaron invidente, lo amarraron, lo metieron en un calabozo. Perdió los años de su vida porque él no sabía lo importante que era ser sal. Él no aprovechó, él tenía cosas grandes en sus manos. Él tenía un poder especial de Dios en sus manos. Es una vida que perdió su rumbo, que perdió el impacto que podía tener sobre el pueblo. Tal vez hubiese sido el más grande juez sobre Israel. Pero, ¿qué sucedió con él? Perdió su esencia de sal.
La esencia es el sabor a Cristo. Por eso es tan importante, por eso como cuando Ricardo decía, esto no es algo que debemos mezclar, o sea, no debemos esperar que Dios se vuelva malo, más bien podríamos esperar que Dios nos limpie. Qué bonito sería vivir bajo esa esencia de sal, limpios. No debemos perder la esencia porque perderíamos, como dice la identifica, que es lo más importante, perder el rumbo y perder el impacto sobre la sociedad. ¿Y cómo llegamos entonces a adquirir una identidad nueva, un sabor nuevo? A través de un encuentro con Dios genuino. Pero ese encuentro con Dios genuino que me da un nuevo sabor, me tiene que llevar a una actitud bueno, voy a corresponder a esa nueva identidad. Yo no puedo, después de mi encuentro con Dios, seguir viéndome como me veía antes, porque Dios ya me dio un nuevo sabor. Y el problema es perder ese sabor. Sin embargo, ¿cómo volvemos al origen? ¿Cómo volvemos a la esencia? ¿Cómo volvemos a ese sabor? ¿O cómo mantenemos ese sabor? Y por eso el punto número 3 con el que finalizamos dice, nuestra esencia está en Él. La esencia de cada ser humano va a poder ser hallada en Dios, en quien lo creó. Si tú aún no has tenido un encuentro con Dios, como la Biblia lo describe a través de Jesucristo, a través de la persona bíblica de Jesús, si tú todavía no has tenido ese momento en donde dices, yo creo que ya conozco al Jesús de la Biblia, entonces estás a un paso de conocer tu esencia, porque cuando conozcas a Dios vas a conocer para qué fuiste creado, quién eres. Todas tus experiencias no definen tu vida. Lo que los demás hayan dicho de ti, eso no define tu vida. Es más, tus logros, los tuyos, lo que han hecho tus manos, lo que tú construyes tampoco te define. Porque si un día lo que construiste se cae, ¿qué? ¿Te quedaste sin identidad? Dios no quiere que tú dependas de tu título, de tu nombre, de lo que tú piensas que es valioso para ti. Él quiere que tú dependas de Él para tu identidad. Entonces, el identifica dice lo siguiente, conocer al Jesús real te permite ¿qué? Conocer tu verdadera esencia y conservar el sabor que Dios quiere ¿qué? Pero solo cuando conocemos al Jesús real. El Jesús real no se acomoda a nosotros. Él nos transforma. Recuerde, Jesús es bueno, amoroso, pero también es santo. Entonces no podemos decir, es que Jesús me entiende. No, claro, Él te entiende, te ama, pero Él no tolera lo que está mal en tu vida porque te está destruyendo. Imagínese un papá que dijera, yo sé que si mi hijo se acerca a ese lugar le va a pasar algo malo, pero no pasa nada. Voy a dejar que él viva la vida. Tú como papá harías lo imposible para que tu hijo no se lastimara delante tuyo, ¿sí o no? Voy a dejar que él tome eso. Yo sé que es una bebida alcohólica y solo tiene 2 años, no pasa nada. Así no es Dios, porque Él nos ama. Y como nos ama, quiere preservarnos. Nos encontramos con el Jesús real y nos da una esencia que podemos conservar. ¿Cuál es el problema? Perder nuestra identidad, la crisis de identidad con la que vivimos hoy. ¿Sabe qué hizo el COVID o qué hizo toda esta última momento de la historia en nuestro mundo? Crisis de identidad. Si ya no puedo hacer lo que hacía antes, si ya no puedo esto, si ya no puedo, ¿quién soy? ¿Para qué estoy en este mundo? Me siento encerrado en estas 4 paredes. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Quién soy? Las crisis de identidad. La relación se terminó, una crisis de identidad. El trabajo no funcionó, una crisis de identidad. Tú mismo te levantaste un día y las cosas no te cuadraban contigo mismo, te viste al espejo y te viste distinto. Crisis de identidad. ¿Qué necesitamos? Saber en dónde está nuestra identidad para no salir al mundo a intentar encontrarla en las cosas que hacemos o que los demás piensan de nosotros. Ir al que nos creó. Y eso es la fe cristiana. La fe cristiana es encontrar nuestra identidad o ser transformados para tener una identidad nueva. Eso significa seguir a Cristo, reconocerlo a Él. Y eso es lo que te animamos a hacer hoy. Mira lo que dice Primera de Pedro. Primera de Pedro dice lo siguiente. Pues dice, mas vosotros sois, lo escogimos en la versión poética,
Mas vosotros, ¿puede leerlo conmigo, versión poética? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Perfecto. Y no sé si usted entiende lo del linaje, lo del sacerdocio real, pero entienda esto. Dios lo llama para que usted le anuncie a otros quién es Él. Dios, que tiene el mejor sabor de este mundo. Piensa en el sabor más rico que usted tenga en este momento en mente, ese antojo de ese sabor rico, de algo que le gusta mucho. No digo que compare a Dios con su postre, pero Dios es el mejor sabor de este mundo. Cuando usted de repente prueba por primera vez una comida preparada por un chef que sabe cómo hacer algo, usted dice, uy, toda la vida estuve engañado. Yo pensé que la carne sabía bien hasta que Ed la preparó con su sazón y dice, ahora sí sé qué es la carne. ¿Quieres saber qué es la vida? Encuéntrese con Dios y va a encontrar el sabor de la vida. Y va a decir, ahora entiendo, la vida no era este trabajo, no era este título, no era esta relación. La vida era Él, yo viviendo eso. Él en mí y yo viviendo esas cosas. Fuimos llamados a llevar ese sabor, pero usted necesita conocer ese sabor. La religiosidad no es el sabor de Dios. La religiosidad es un sabor entre dulce, salado, amargo, raro. Yo sé que a algunos les gustan las cosas así, ¿no? Digo, porque así es mi esposa, es que me gustan probar sabores. Pero Dios no es así. Una vaina rara entre lo mío y lo suyo y lo del hindú y lo del musulmán. No, Él no es así. Él tiene un sabor propio. Entonces tú te encuentras con Él. ¿Quieres superar tu crisis de identidad? ¿Quieres evitar la crisis de identidad? Viene las crisis, ¿no? La crisis de los 30, la crisis de los 40, la crisis de los 50, de los 60, la crisis de la relación, la crisis del trasteo, la crisis por todo. ¿Quieres evitar la crisis de identidad? Tienes que empezar a mirar el lugar seguro de quién es tu esencia, quién te creó, y Él te da un sabor a ti especial, una identidad nueva. Ahora, 2 preguntas para que usted pueda irse sabiendo que encontrar su esencia en Dios es importante. La primera pregunta, ¿cómo escuchar este mensaje de hoy y ponerlo en práctica? Si usted dice, sí, yo quiero la esencia y me acerco a Cristo y yo sé que ahora mi sabor debería ser, va a provenir de Él y yo toda la vida no he tenido ese sabor. Bueno, escuchó todo esto. ¿Qué va a hacer con lo que escuchó hoy? ¿Qué va a hacer con lo de no perder la esencia? Bueno, escuche. Si usted pone en práctica este punto, ¿cómo va a mejorar su relación con Dios? ¿Cómo? Pues hay una respuesta que nosotros podríamos sugerirle, usted tendría las suyas. Pero encontrar la esencia en Dios a través de Cristo va a mejorar su relación con Dios porque usted va a empezar a procurar entender quién es ahora en Él. O sea, esto mejora su relación porque ahora usted va a ir más a Él a preguntarle quién soy yo y va a ir menos a las redes sociales para compararse si usted tiene lo que los demás tienen. Y aunque usted no sea consciente que lo está haciendo, cada vez que mira las redes sociales se está comparando. Por eso el que dura mucho tiempo en las redes sociales mirando lo que los demás tienen, cuando termina se siente peor. ¿Sí sabía? Inconscientemente o conscientemente. Pero entonces ahora, en lugar de ir a mirar a los ascensos que los demás sí tienen, a los proyectos que los demás sí cumplen, a lo que otros sí están así, es que él ya encontró la felicidad, yo todavía no. En lugar de estar comparándose, usted va a ir a Dios. Entender esto va a hacer que su búsqueda se simplifique. Voy a ir a Dios a través de Jesucristo, ahí está mi identidad, ahí está quién soy yo. Y si usted llega a su casa hoy y hay una voz intrusiva, una voz tóxica que le está diciendo, es que usted está, usted va a coger esa voz y va a ir a un cuarto y a un lugar privado y va a decir, esta es la voz que me destruye. ¿Qué dice Dios? Y cada día usted va a poder cuidar su identidad porque usted ahora su búsqueda simplificada la va a llevar al lugar correcto. Y usted va a evitar que su identidad se manche. Dígale no al mugre de la identidad. Hace un tiempo mi esposa dijo, y esas juntas de la casa están como negras. Y yo no le creía y un día le tomé una foto al perro y la fui a subir y miré la foto y dije, uy, esas juntas sí están negras, no puedo subir esto. Entonces me dio por limpiar una junta.
Y limpié esa junta y se vio blanquísima. ¿Y ahora cuál era el problema? Que se notaba más porque tenía un montón de juntas. Entonces, bueno, ahora voy a hacer esta. Y empecé a limpiar todas las juntas del apartamento. Y entonces hoy en día, pues ya no tengo que hacer todo el oficio de limpiar todas las juntas, sino que llego y cuando me doy cuenta que mi perro ha ensuciado una junta, limpio una. Pero ya hice lo más difícil, hice todo el aseo general. Claro que al principio encontrar su esencia en él va a ser complicado porque usted va a tener que deconstruir un montón de ideas que no sirven. Pero cuando haya pasado esa primer crisis, ese primer momento difícil de esfuerzo, va a ser más fácil porque usted simplemente, como ya está en una relación con él, va a ir diciendo, ok, estoy creyendo esto no va. Sí, yo no valgo por lo que tengo, yo no valgo por lo que los demás dicen, yo estoy aquí para él, no por mí, no es ese cuento de que yo soy el protagonista. No, él es el protagonista. Y voy limpiando las juntas. Eso va a mejorar su relación con Dios. Y antes o posterior a eso o siguiendo de eso, ¿cómo va a mejorar hoy nuestra condición? No solo nuestra relación, sino el cómo nos sentimos hoy. Quiero que miren lo que dice Primera de Pedro 1:6. No Romanos, sino Primera de Pedro dice, así, escuche esto, así, y puede leerlo conmigo, así que alégrense de verdad. No, pero ponga cara de verdad. Bueno, es un consejo, no es que ya lo pueda hacer. Así, alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Claro, la vida es difícil, hay crisis y sufrimos y nos partimos, pero si mantenemos nuestro sabor, nuestra esencia, vamos a poder mantener esa alegría. Estas pruebas que vivimos, ¿qué va a pasar? Demostrarán que su fe es auténtica. Si tu encuentro con Jesús es real, la crisis va a permitirte saber que tú ya realmente te encontraste con el Dios de la Biblia. Tú estás siendo probado de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. ¿Ve qué chévere? Usted tiene un valor, su identidad en Dios es oro, su identidad fuera de Dios es fantasía. Entonces Él la va a probar para que usted se dé cuenta que su esencia en Él es mejor que cualquier otra esencia en otro lugar. Dice, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces, dice esto al final, su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, ¿qué va a pasar? Les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Qué bonito. Esta es la verdadera promoción que yo quiero, no la promoción que a mí me enseña la cultura de ponerme a mí en el primer lugar. Yo quiero la promoción de Dios, la que Él me dice, qué bueno, porque tú mantuviste tu sabor, el sabor que yo te di, y por medio de ti, cuando tú llegabas, tú le ponías mi sabor al lugar donde tú estabas. Tu familia conoció de mí porque tú tenías claro quién eras tú en mí, un hijo mío. En tu trabajo conocieron de mí porque tú tenías un sabor claro, no andabas mezclándote en todas partes y haciendo lo que todos hacen. No andabas aislado, lleno de miedo, reprimido. No, es que tenías clara tu identidad y decías, no, eso no es lo mío. Yo no sé, ese no es mi sabor. El cristiano no se reprime, lo que hace es explotar el sabor que tiene. Usted tiene sabor. ¿Sí me cree? Usted tiene sabor. No necesita que otros anden agregándole cosas, no pierda su sabor. Y aquí me quedaría todo el día diciéndole cosas y voy a terminar en este momento diciéndole que el mejor lugar para encontrar su identidad es Dios y el mejor lugar para usted tener una identidad clara va a ser en Él, y cuando usted resuelva eso va a poder empezar a ser optimista porque usted va a pensar en el mañana, y aunque esté en una prueba hoy, usted va a decir, con mi esencia en Él, mañana va a estar mejor esto. Así va a pasar. Lo invito a que ore conmigo en este ánimo y con sabor y con alegría. Yo hoy le pido al Padre y le doy gracias por una mañana en la que Él nos recuerda que la verdadera religión no es la de seguir rituales o prácticas y costumbres sin sentido. La religión verdadera se trata de conocer al Dios verdadero a través de Jesucristo. Y que este encuentro contigo nos da una nueva identidad, una nueva esencia, un nuevo sabor. Gracias, Jesús, porque tú cambiaste mi identidad, porque has venido sanando mi identidad, obviamente, porque en el camino he tenido muchas pruebas que han hecho que haga las cosas como no son, pero esas pruebas al final me han llevado también
a refinar lo que yo soy. Pero todo esto es porque estamos en ti, Padre, a través de Cristo. Tú, Jesús, eres quien perdona nuestros pecados. Tú, Jesús, eres quien nos hace nacer de nuevo. Tú, Jesús, eres el que nos da un título de hijos de Dios. Gracias por eso. Gracias por cada familia y cada persona que hoy está acá viviendo una crisis de fe y pruebas. Sé que hay personas en este lugar, Señor, caminamos con personas que están rotas en este lugar. Pero hoy ruego, Señor, que los ojos de quienes están acá hoy viviendo momentos de dolor puedan ver con claridad la esencia que tú quieres darle al volverse a ti, confiar en ti, vivir en ti, conocerte a ti, Jesús. No está en otro lugar, está en ti. Gracias por eso, Jesús. Amén.